Me hiciste falta fue la expresión de una joven que había pasado momentos muy difíciles, momentos de tristeza, de dolor, de abandono, y cuando vio a su padre, brotaron lágrimas de sus ojos, porque veía en él la esperanza y la salvación por todo lo que ella había pasado. ¿Cuántos hombres y mujeres en estos momentos están expresando esta palabra, me hiciste falta? Y nosotros no escuchamos ese llanto, no escuchamos ese clamor y no nos ponemos en el lugar de ellos para entender realmente las necesidades que ellos tienen. La Biblia relata un pasaje que nos expresa el sentir de Dios hacia la iglesia. Dice en Mateo 25, 34 al 40, entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Muchos hombres y mujeres están pasando por este proceso de abandono, soledad, enfermedad, y muchos de ellos se sienten que no hay nadie a su costado para tenderle una mano o simplemente para comprender la situación que ellos están pasando. En mi ministerio pastoral yo pude aprender, no tanto en la preparación como pastor, sino estoy hablando de la vida pastoral, en la cual entendí que si no olía a oveja, no podía realmente entender que sentía ese miembro, cómo lloraba ese miembro, cómo reía ese miembro, y me di cuenta que solamente estar cerca de él me podía hacer entender la situación que esta persona estaba pasando. Estuve leyendo un libro sobre consejería y en este libro se repetía una palabra que me llamó mucho la atención: empatía. ¿Qué significa empatía? La empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro individuo. La palabra empatía es de origen griego y el significado de esta palabra empatía significa emocionado. La empatía hace que las personas se ayuden entre sí. Está estrechamente relacionado con el altruismo, el amor y preocupación por los demás, y la capacidad de ayudar cuando un individuo consigue sentir el dolor y el sufrimiento de los demás, poniendo en su lugar su disposición, su deseo de ayudar. Y tiene una connotación muy interesante, tiene una connotación moral. Y esto habla de que ese hombre tiene una sensibilidad espiritual. En muchos de los casos que son así. Y como creyentes nosotros tenemos esa sensibilidad espiritual. Es la capacidad de ponerse en el lugar de otro que se desarrolla a través de la empatía.
ayuda a comprender mejor el comportamiento en determinadas circunstancias y la forma como el otro toma alguna decisión. La persona empática se va a caracterizar por tener afinidad e identificarse con otra persona. Es saber escuchar a los demás, entender sus problemas y emociones. Cuando alguien dice que hubo una empatía inmediatamente entre nosotros, quiere decir que hubo una gran conexión y una identificación inmediata hacia la otra persona. La empatía es lo opuesto a la antipatía, ya que el contacto con la otra persona genera placer, alegría y satisfacción. La empatía es una actitud positiva que permite establecer relaciones saludables, generando una mejor convivencia entre los individuos. Las noticias vienen y las noticias van. Algunos dicen que esta pandemia está siendo controlada. Se dice que el Perú está tratando de controlar este virus tan agresivo en su propagación, de baja mortalidad, dice, para aquellos que tienen defensas altas, pero muy alta mortandad para los más vulnerables, ancianos, enfermos crónicos, los médicos, enfermeras, los policías, las Fuerzas Armadas, funcionarios de salud y todo aquel que se arriesga a salir por atender a cada una de las personas, a ti y a mí. ¿Sabías tú que hay médicos que no quieren ir a los hospitales? ¿Sabías tú que hay policías que no quieren salir a las calles? ¿Militares que no quieren salir a las calles? ¿Funcionarios que no quisieran estar en sus oficinas viendo asuntos médicos por el temor de ser contagiados? Empatía, en su concepto más sencillo, es ponerse en lugar del otro. Todos estos hombres son padres, son madres, son hijos, son hijas, son esposos, son esposas. Piensan en ellos y en todo momento están diciéndose a sí mismo: hoy yo puedo captar esta enfermedad y puedo llevar a mis seres queridos. Entonces, cuando hablamos de empatía, estamos hablando en la capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona. Y yo creo que la Iglesia no está entendiendo realmente la gravedad de esta enfermedad. Y si la entiende, de repente la racionaliza. Pero empatía es ponerse en el lugar del médico, es ponerse en el lugar de la enfermera, es ponerse en el lugar de la funcionaria de salud, es ponerse en el pellejo del policía. Y no estamos entendiendo. La ministra alemana, Angela Merkel, dijo algo que puso los pelos de punta a toda Alemania. Dijo: este virus va a pasar por toda Alemania y un promedio de 60-70% vamos a ser contaminados. ¿Esto es cierto o no es cierto? Los grandes conocedores sobre este tema dicen que sí es cierto. Y el ministro de Salud de Alemania lo confirmó y dijo que iba a ser cierto. Esta es una pandemia que va a pasar por todos los países y por el Perú también. Y va a tocar, como dice también, a un 60 y a un 70% de contagiados. El asunto está de que muchos de nosotros vamos a ser contagiados, pero no nos vamos a dar cuenta porque va a pasar simplemente por nosotros como un resfrío, como una enfermedad, y si estamos con las defensas altas, simplemente esto pasará. Pero hay de aquellos que tengan la enfermedad crónicas, hay de aquellos que son ancianos o que son vulnerables a la enfermedad. Esos son los que muchos
muchos de nosotros que conocemos, sean amigos, familiares, son las personas que se van a poner graves y en algunos casos vamos a estar viendo en otros tiempos personas muy cercanas a nosotros que van a morir. Por eso es importante que tú te pongas en el lugar de aquellas personas que sí están esforzándose por nosotros. Jesús fue el Hijo de Dios y es el Hijo de Dios. Y Jesús vino por la iglesia porque la amó. Y Jesús también vino por su pueblo porque lo amó. Pero Jesús también vino por su nación. Y oró por su nación. Y murió por su nación. Como también tú como creyente y como miembro de la iglesia, oramos nosotros para que Dios nos proteja, pero también tenemos una nación, es Perú. Y muchos hombres y mujeres que no conocen a Cristo van a morir por esta enfermedad sin conocerlo a Él. Por eso es importante que tú tengas empatía y obedezcas a las reglas y te quedes en casa. Juan 12:25 dice: el que ama su vida la perderá, pero el que la aborrece su vida en este mundo la guardará para la vida eterna. Y sabemos que esta es una hipérbole sobre la importancia de la vida. Y sabemos que muchas veces nosotros le damos más importancia a ciertas cosas, nos preocupamos tanto por nosotros, nos preocupamos tanto por salir corriendo a comprar las cosas y no nos ponemos en el pellejo de aquellos que no tienen nada y que lo están perdiendo todo, aún la propia vida. Quiero que por favor tomes conciencia de esto y allí en tu casa te pongas de rodilla y comiences a orar, comiences a clamar para que Dios tenga misericordia de nuestro país. Te pongas a orar por los médicos, las enfermeras, por cada miembro de las Fuerzas Armadas, la policía. Te pongas a orar por ellos, por su familia, para que Dios le dé valentía, para que Dios le dé fuerza y que cada mañana que ellos se levanten vayan realmente confiados de que van a regresar igual a sus casas. Hermanos, es momento de orar, es momento de doblar rodillas, es momento de clamar a Dios para que Dios ponga su manto de misericordia, su gracia, y que este país no pueda ser tocado tremendamente como se pronostica. Nuestra confianza sabemos que está en Dios, pero tú sé parte de la bendición también para otras personas. Que Dios te bendiga en esta mañana y muchas gracias por escuchar.